Ok, les tendremos un saludo a todos los que están conectando con nosotros en este momento. En el marco del Foro de Carbono tendremos el panel de cómo una herramienta de mercado promueve la demanda de reducción de emisiones. En este panel tendremos al señor Carlos Córdoba, NCX Market Development Advisor de IETA, y al señor Juan Carlos Monterrey, director de Climate Resilience. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Bien, entonces pasaremos inmediatamente con el señor Carlos con la pregunta de cómo funciona un mercado de carbono, qué se comercializa y cuáles mecanismos se pueden habilitar para que este carbono comercializado sea real. Señor Carlos. Muchas gracias a Luz por la amable introducción. Yo creo que antes de responder cómo funciona un mercado de carbono, tendríamos que dar un pequeño paso atrás y entender qué es un mercado de carbono en forma general. El mercado de carbono es una herramienta muy importante para proporcionar uno de los mecanismos de flexibilidad que pretenden reducir económicamente las emisiones de CO2 hacia la solución del problema de calentamiento global. Eso en términos generales. Ahora, los mercados de carbono convierten las reducciones y absorciones de emisiones en activos negociables. Estos créditos se generan a partir de proyectos de reducción de emisiones, como por ejemplo una granja solar o una tierra de conservación forestal, por ejemplo, o asignación de contaminación asignadas por los sistemas gubernamentales de tope y comercio, el cap and trade, que es cuando los gobiernos ponen un límite a la cantidad de emisiones que una industria puede emitir y estas industrias compran estos permisos. Entonces, ¿cómo viene la comercialización? Desde el punto de vista del sector privado, cuando una industria o compañía necesita reducir o balancear sus emisiones o pretende llegar a cero emisiones netas, dichas compañías van a necesitar comprar estos permisos o créditos de carbonos para alcanzar sus metas. Los mercados de carbonos voluntarios permiten a los emisores de carbono compensar sus emisiones inevitables mediante la compra de créditos de carbonos emitidos por proyectos destinados a eliminar o reducir los gases de efecto invernadero de la atmósfera a través de un desarrollador de proyecto. Entonces, cada crédito que corresponde a una tonelada métrica de CO2 reducido, evitado o eliminado del GEI, equivalente puede ser utilizado por una empresa o un individuo para compensar la emisión de una tonelada de CO2 o gases equivalentes. Cuando se utiliza un crédito para este propósito, se convierte en una compensación. Se traslada a un registro de créditos jubilados o jubilaciones y ya no es negociable. Ahora, en cuanto a los mecanismos que se pueden habilitar para que este carbono comercializado sea real, transparente e íntegro, yo agregaría, pues uno de los créditos comprados sean debidamente registrados. Eso es importante, ¿no? La registración, verificación y validación y o jubilación de un crédito por una entidad de estándares de carbonos verificadores con reputación de integridad y de buenas prácticas sería una herramienta principal. Pero yo me enfocaría más en la registración, ¿no? Registración en una plataforma que sea sólida y que de preferencia use alta tecnología o blockchain, para la emisión, seguimiento y cancelación de bonos de carbonos, contribuyendo a la confiabilidad, simplicidad, transparencia y garantizar la trazabilidad de la información en el mercado de carbono. Eso creo que es una forma importante de habilitar estas herramientas. Muchísimas gracias, Carlos. En ese mismo sentido, quisiera preguntarle al señor Juan Carlos, ¿cuáles son los pasos o etapas críticas que deberá seguir y atender toda jurisdicción que quiera entrar dentro del programa de implementación de mercados de carbono? Muchísimas gracias, Luz, por esa pregunta y por la invitación, y también a Carlos por la introducción sobre el funcionamiento del mercado de carbono, que siempre es importante resaltar los aspectos básicos para así
poder lograr que nuestros actores entiendan en plenitud de qué es que hablamos. Entonces, en cuanto a las etapas o lo que se necesita para crear un mercado de este tipo, primeramente el país se tiene que preguntar cuál es el objetivo de ese mercado. Es decir, si yo vengo a diseñar esta herramienta para utilizarla en mi país, ¿es el objetivo cumplir con la contribución determinada a nivel nacional? ¿Cuenta el país con una meta a nivel economía o cuenta el país con metas sectoriales? Si cuenta el país con metas sectoriales, viene este mercado a ayudarme a empujar o a lograr esas acciones o a lograr esas metas, o yo quiero desarrollar proyectos dentro de mi país para luego vender esas reducciones comercializables a otros países o a otras empresas fuera de mi jurisdicción. Y si eso ocurre, entonces se tienen que hacer aquellos ajustes correspondientes dentro de los inventarios para detallar que esas reducciones están escapando de mi jurisdicción. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tipo de mercado quiero y para qué lo quiero? Quiero un mercado doméstico para cumplir con mi meta nacional y luego de cumplir con esa meta nacional, vender cualquier excedente que me quede, o simplemente quiero desarrollar proyectos en sectores que no son parte de mi NDC, sí los voy a vender, no afecta directamente mi meta, pero de igual forma tengo que incluir el arreglo correspondiente de que esa unidad ha salido de mi jurisdicción. Entonces, ese es el primer ejercicio teórico, conceptual, también de costo-beneficio, si es que este instrumento me viene a ayudar a mí a cumplir con alguno de esos objetivos. Una vez definan qué es lo que quieren hacer con el mercado, se tienen que preguntar cómo lo vamos a hacer. Contamos en el país con la capacidad técnica, contamos en el país con los expertos necesarios para poder empujar un instrumento de este tipo. Y si no contamos con esa capacidad, ¿cuál va a ser el plan para poder insertar dentro de los diferentes programas académicos, dentro de los diferentes programas técnicos, este tipo de capacitaciones para poder desarrollar a los especialistas nacionales que ayuden con el cumplimiento de la meta? Porque si no cuentas con especialistas nacionales, entonces, como decimos en Panamá, te va a costar un ojo de la cara porque los expertos internacionales son carísimos. Entonces, ahí también tienes que tratar de diseñar un mercado que sea costo efectivo para tu realidad. Una vez ya hagas este análisis de capacidades y ya estés como que integrando una hoja de ruta, entonces, tal cual mencionaba Carlos, te tienes que preguntar el tema de la tecnología. ¿Cómo es que yo voy a hacer operativo este registro? Voy a crear mi propio registro y voy a tener mis propios estándares y metodologías que voy a crear, o voy a utilizar metodologías ya existentes, tanto del mercado voluntario o también de las que se desarrollaron en el pasado con el MDL, que deben actualizarse y deben ser revisadas, etcétera. Entonces, esa es otra pregunta. Exactamente cómo yo voy a acreditar esa generación de reducciones comercializables dentro de mi país. ¿Va a ser el gobierno el que se va a encargar de todo ese due diligence o simplemente te vas a adherir a un estándar ya existente y le vas a permitir a esa organización pasar por todo el proceso de acreditación y luego tú como gobierno hacer un clearance final que autoriza que esa unidad se pueda utilizar en tu país? Y eso dependerá mucho del tema de las capacidades. ¿Cuenta el Estado, cuenta el país con el personal y la capacidad técnica para llevar todo ese proceso, o prefieren adherirse a esquemas que ya existen y que son bastante robustos? Asimismo, nos tenemos que preguntar sobre el tema relacionado con la comunicación. ¿Cómo yo voy a comunicar la existencia de este instrumento a mis actores? ¿Cómo yo voy a convencer al público, a la sociedad civil, al sector privado que esto es importante? Y generalmente, cuando nosotros empujamos la visión de reducción de emisiones y de cambio climático, no es la manera más efectiva. La gente presta muchísimo más atención a temas relacionados con mejoramiento de la calidad del aire, mejoramiento de los diferentes resultados o outcomes de salud. Entonces ahí toca hacer un ejercicio bastante intenso de cómo yo voy a comunicar este instrumento y cómo me aseguro de que el instrumento no va a afectar mis metas de desarrollo, pero sí me empuja hacia cumplir con mis metas climáticas. Muchas gracias, Juan Carlos. Siguiendo con el mismo hilo y conexión, para Carlos Córdoba, ¿cuáles son los sectores que presentan mayores oportunidades de reducir emisiones dentro de un esquema de mercados? ¿Cuáles son esos aspectos que se valoran en este mercado como intangibles en el carbono? Y a la vez me gustaría preguntarte cuáles serían tus perspectivas generales para la República Dominicana.
en el sentido de este mercado de carbono. Gracias, Luz. Antes de responder las preguntas, acá mi colega Juan mencionó la capacitación técnica. Capacitación técnica es muy importante para los países y también la transferencia de conocimientos entre un país y otro, ¿no? La experiencia que tuvieron, por ejemplo, un país como Colombia con Perú o con la República Dominicana que está empezando, ese intercambio de conocimientos es importante para poder ayudarse, ¿no? a repetir, a no repetir errores y avanzar en lecciones aprendidas. Entonces, ahora, respondiendo a las preguntas. A finales del año pasado, AITA, en colaboración con el International Carbon Partnership, ICAP, y el Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos un reporte titulado Situaciones y tendencias de los mercados regulados y voluntarios en Latinoamérica, donde entre datos muy peculiares y relevantes describimos que la silvicultura, o el forestry, que es el REDD+, y créditos de energía renovable son los sectores que más oportunidades de reducción de emisiones dan en nuestra región. Actualmente, esos dos sectores representan más del 70% de las jubilaciones voluntarias. Me estoy enfocando a lo que es más voluntarios, porque ahí está más el sector privado. Los créditos de REDD+, certificados por Verra, por ejemplo, representan actualmente más del 70% de los créditos retirados en América Latina, solamente. La región es el segundo mayor proveedor mundial de créditos voluntarios en general, con un poco menos del 20% de la oferta total del crédito global que proviene de los proyectos de las regiones en el año 2020 y 2021. Estas emisiones crecientes provienen principalmente de soluciones basadas en la naturaleza y proyectos de energía renovable. La República Dominicana tiene un gran potencial de proyectos de energía renovable, y se está viendo y se está creciendo. Y también tiene la conservación de la floresta y de los bosques con conservación de proyectos de REDD+. Prueba de ello es el acuerdo reciente firmado con el Banco Mundial, el FCPF, Forest Carbon Partnership Facility, de pago de reducciones de emisiones, de ERPA, que es un proyecto que no solo beneficiará a la conservación de bosques y de la floresta, pero también mejorará la calidad de vida de los pobladores de dichas regiones. Esa es mi perspectiva de la República Dominicana, Luz. Gracias, Carlos. Para Juan Carlos, ¿cuáles instrumentos han evidenciado ser más exitosos para mover la demanda de proyectos de reducción de emisiones y cuáles han sido los resultados más remarcables logrados a través de estos mercados? Y también quiero repetirte la misma pregunta que le hice a Carlos, las perspectivas generales para la República Dominicana desde tu óptica. Ok, muchas gracias, Luz. Los instrumentos de precios de carbono, me dices, ¿no? Esa fue la pregunta. Luz. ¿Cuáles son los aspectos que se valoran en este mercado como intangibles en el carbono, evitables, reducidos o capturados? Es la pregunta para Carlos. I think los aspectos que más se valoran, es el conjunto de los tres, porque si los tres no funcionan, no se puede, tener un mercado, concreto, Si no reduces las emisiones, no capturas, no prevés el terreno, no se completa el ciclo, del mercado, en nuestra perspectiva, la valoración es igual, dando un poco más, dando un poco más énfasis a la que es de capturación. Y creo que había otra pregunta, que me faltó. No, creo que son esas de las perspectivas generales para la República Dominicana y creo que ya mencionaste. Ahora para Juan Carlos Monterrey, ahora sí.
¿Cuáles instrumentos han evidenciado ser más exitosos para mover la demanda de proyectos de reducción de emisiones? ¿Y cuáles han sido los resultados más remarcables logrados a través de estos mercados? Juan Carlos. Perfecto. Antes de hablar específicamente de qué tipo de instrumentos o de qué manera se puede mover más rápidamente la demanda, quiero resaltar lo que venía conversando Carlos sobre el tema de transparencia. Para poder diseñar un mercado que tenga integridad y que los créditos comercializables que se generen dentro de ese mercado tengan un alto valor, se necesita contar con un sistema de transparencia organizado y dirigido por el Estado que asegure que no exista la doble contabilidad y que asegure que se le puede dar trazabilidad en todo momento desde el diseño hasta la acreditación y el uso de esos créditos. Entonces, es de suma importancia que los estados inviertan mucho tiempo, no solamente pensando en cómo ese sistema va a operar, quiénes van a ser los diferentes actores que van a proveer la información, pero también resaltando nuevamente el aspecto tecnológico de la capacidad que debe existir para poder manejar un registro de ese tipo. En línea con eso y también conversando sobre qué mueve la demanda, aquí nuevamente la pregunta es ¿qué tipo de demanda? Estamos hablando de una demanda nacional, estamos hablando de una demanda internacional. Si hablamos de una demanda por créditos nacionales, para el cumplimiento de una meta nacional, obviamente la forma más rápida de lograrlo es por medio de regulaciones obligatorias de reducción de emisiones para empresas dentro de sectores altamente contaminantes y que esas regulaciones también las puedan cumplir por medio de la compensación con la utilización de estos créditos. Eso sería el primer paso. Pero en cuanto a la región en la que nosotros nos encontramos, que es la región de América Latina y el Caribe, una región que tiene muy pocas emisiones históricas y también anuales, creo yo que el primer paso que nosotros debemos dar es incentivar la creación de esta cultura de cuantificación de huella de carbono, porque lamentablemente nosotros no contamos con una cultura robusta, siquiera de cuantificar el aporte de cada empresa a la crisis climática. Porque si nosotros no logramos que estos inventarios a niveles corporativos, a niveles de empresas, de organizaciones tanto estatales como de la sociedad civil, sean lo más robustos posibles, entonces al final no vamos a tener una contabilidad cierta de cuánto está logrando esa empresa reducir, ya sea por acciones operativas o cuánto está disminuyendo su inventario por medio de la compensación. Y en cuanto a instrumentos disponibles en la región o que se están piloteando, me gustaría resaltar los diferentes programas de gestión de huella voluntaria de carbono que se están desarrollando en toda la región. Lo tenemos en Chile, lo tenemos en Perú, lo tenemos en Costa Rica. Más recientemente el panameño, que va a cumplir su primer año piloto, inició el año pasado en abril y culmina este año nuevamente en este mes de abril y se da la apertura nuevamente al registro. En Panamá, por ejemplo, en el primer año, 59 organizaciones se registraron y cumplieron con todos los puntos específicos del estándar técnico. Entonces, sí quiero resaltar esa necesidad de trabajar de la mano con el sector privado para todos aprender juntos y además permitir cierta flexibilidad en el diseño de los mecanismos nacionales, ya que, como les mencionaba, nosotros no somos una región altamente emisora, todavía tenemos una cultura de cuantificación bastante baja, todavía nos hace falta contar con mayores especialistas para de verdad empujar esto a un nivel obligatorio. Así que nos tenemos que tomar el tiempo, tampoco nos tenemos que tomar mucho tiempo, tenemos que acelerar las cosas, pero sí tenemos que actuar de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra responsabilidad histórica y también de acuerdo a los sectores mayormente emisores dentro de tu inventario. Así que recomendación para la República Dominicana. Una vez identifiquen dentro de su inventario cuáles son los sectores más emisores, se puede hacer un estudio para identificar exactamente cuáles son las organizaciones o cuáles son las facilities que tienen un mayor nivel de emisiones y empezar a trabajar con ellas desde una fase voluntaria para que vayan internalizando toda esta cultura, pero sí enfocarlo en esos sectores emisores, porque si no lo enfocas, el programa se te puede salir de las manos, porque luego cuando generas tanto interés y no tienes la capacidad interna para poder manejar toda esa documentación, entonces tu programa también puede fallar. Así que regreso nuevamente a la evaluación de la primera pregunta que decía que se necesitaba evaluar la capacidad técnica del personal que te va a ayudar a empujar esto y también reclutar los actores tanto nacionales como internacionales que te ayuden a financiar y a incrementar tu capacidad.
Así que en resumen, utilicen el trabajo que han hecho los diferentes programas en los diferentes países. Hay una alianza de Huellas de las Américas que justamente viene a poder tratar de sincronizar la forma en la que están operando los diferentes programas. Y si la República Dominicana está interesada, ese es un espacio muy crucial en el cual podrá aprender de las experiencias de los otros países para diseñar un esquema que cumpla con las metas nacionales, con el contexto nacional y que no impida que se sigan desarrollando a pesar de los impactos de la crisis climática. Muchas gracias, Juan Carlos. Luz, si me permites agregar una cosa, me gustó mucho el énfasis de Juan de la cultura. Eso es un buen paso que en la región debería sembrarse bastante. En AITA, por ejemplo, estamos trabajando con Colombia, con el programa de reducción de huellas, y a través de nuestros miembros, que es el sector privado, tratamos de promover la registración voluntaria en esos programas, y ha dado éxito, explicándoles al sector privado, promoviéndolo a través de nosotros, que somos la asociación y representamos la voz de ellos, le da un poco más fuerza y más de interés para el sector privado, ¿no? Entonces, eso de sembrar la cultura y interlocutar o enlazar, ¿no?, los diferentes programas de huella de carbono, sería un suceso bastante. Bien, entonces ahora tengo unas preguntas para ambos, puede contestarme cada quien en su tiempo, sobre las conclusiones desde sus perspectivas de cómo una herramienta de mercado promueve la demanda de reducción de emisiones. Para ustedes, ¿cuál sería la herramienta más idónea? Ya han mencionado en su conversación, Juan Carlos mencionaba lo de la parte de comenzar con un mercado voluntario, pero para ambos, en conclusión, ¿cuáles serían las herramientas más efectivas para promover la reducción de emisiones a través de los mercados? Y empiezo yo. Bueno, si empiezo yo, bueno, no hay una fórmula para cada país. Cada país tiene una experiencia diferente, cada país tiene una situación política diferente. Y lo que puede funcionar en Colombia no puede funcionar en México, no puede funcionar en Perú, ¿no? So es una variante. Pero yo creo que, por ejemplo, en forma general, de lo que hemos visto en los últimos años y el crecimiento de los instrumentos del precio de carbono en la región, yo creo que la implementación a un precio al carbono es importante porque contribuye no solamente al cumplimiento del NDC en varios puntos, proporciona, por ejemplo, un incentivo a inversiones bajas en carbono, incluyendo inversiones de eficiencia de energía. Segundo, genera ingresos que podrían usarse en inversiones bajas en carbono y resilientes. Y tercero, ayudaría a impulsar la innovación y creación de nuevos empleos. Yo creo que si un país está empezando a entrar a los mercados de carbono, yo creo que la implementación al precio de carbono ese sería uno de los primeros pasos. Ahora, en el sector privado que nosotros enfocamos, es los mercados voluntarios. Es otra forma que se está viendo y que se está generando bastante en la región. Pero para tener un buen éxito en los mercados voluntarios en los países, hay bastantes políticas o policies o leyes que se tienen que implementar para poder dar la confianza al sector privado a poder invertir en ciertos países y tener confiabilidad que por lo menos tendrán un retorno o seguridad de sus inversiones. Eso es, creo, serían mis 2 puntos. Ahora le paso a mi colega Juan. Perfecto, estoy súper de acuerdo con lo que menciona Carlos. Y en principio, el portafolio de instrumentos que tiene un país es variado. Un país puede decidir que quizás en alguno de sus sectores, en base al contexto nacional, quiere poner un sistema de comercio de emisiones. Y ese sistema de comercio va a aplicar a sectores específicos. Usualmente se inicia por el tema de energía y la producción eléctrica. Sin embargo, pueden haber otros sectores que
en los cuales un sistema de comercio, que es cuando pones límites y luego si tú, es decir, emites menos que lo que te dio el límite, tú puedes comercializar la diferencia. Ese es el sistema de emisiones o el sistema de comercio de emisiones. El otro mecanismo es el que básicamente hemos conversado durante los últimos 30 minutos, que es un sistema de compensación, que es que un inversionista desarrolla un proyecto, ese proyecto reduce o captura y en base a eso se le asigna un número de créditos que luego se lo puede vender a empresas que quieran limpiar su inventario. El otro instrumento que se tiene es el impuesto al carbono, que es básicamente ponerle un precio al carbono, como mencionaba Carlos, pero también toca pensar en qué punto del supply chain tú vas a aplicar el precio al carbono, a qué sectores se los vas a aplicar. Entonces, es posible que un país pueda tener los tres mecanismos funcionando al mismo tiempo, pero aplicados a sectores distintos. Así que se necesitan estudios muy interesantes sobre el impacto redistributivo que podría tener cualquiera de estos instrumentos y en base a esos impactos, en base a ese análisis. ¿Y a qué me refiero con impactos redistributivos? El impacto que puede tener cualquiera de estos instrumentos sobre los niveles de empleo, el impacto que puede tener sobre el Producto Interno Bruto, el impacto que podría tener sobre diferentes políticas de recaudación fiscal. Entonces son estudios muy profundos que se tienen que realizar y además empezar a conceptualizar cómo nosotros aseguramos que diseñamos y aplicamos estos instrumentos bajo el concepto de transición justa. Es decir, cómo estos instrumentos no solamente nos ayudan a reducir las emisiones y cumplir con nuestras metas, pero también nos ayudan a corregir deficiencias sociales históricas que hemos tenido en nuestros países y así lograr que al final del camino todos estemos mejor que cuando empezamos y además viviendo en una economía sostenible y resiliente a los impactos ya no prevenibles del cambio climático. Entonces, son muchas las aristas y no te podemos decir específicamente cuál utilizar. Es todo un diagnóstico que el país tiene que realizar y así definir cuál instrumento más efectivo para su contexto. Muchas gracias a ambos. Una última pregunta para los dos. Ya desde su experiencia, desde las instituciones que ustedes representan, tanto de IETA y Climate Resilient, ¿qué ha sido su experiencia o lecciones aprendidas sobre lo que impulsa la demanda de la reducción de emisiones? Desde sus experiencias, desde las instituciones que representan. Si empiezo yo, desde el sector privado, lo que vemos, la tendencia que impulsa a reducción de emisiones es la conciencia corporativa, de querer limpiar más sus emisiones, limpiar su nombre y venderse como una compañía que es libre, limpia. Hemos visto en los últimos años pledges de las compañías privadas a cero emisiones de aquí al 2020, a 2050, a 2045, y eso creo que del sector privado, esa es la motivación principal, uno de esos, Otro es querer acceder a mercados de carbono donde puedan tener, beneficios de impuestos y cosas financieras, en nuestro último reciente survey que hicimos fue eso más o menos lo que resaltamos mayormente. Claro, varía de país en país, pero eso es lo que nosotros como asociación del sector privado estamos viendo. Lo que menciona Carlos es de suprema importancia y la conciencia corporativa es lo que actualmente está empujando un poco esto. Sin embargo, dentro de esa conciencia me gustaría resaltar también algo que vivimos en Panamá, y es que el personal joven dentro de estas organizaciones que está consciente de la realidad, cada vez más le está exigiendo a sus empleadores que cumplan y que operen en línea con la integridad climática, porque los jóvenes comprenden la realidad y también quieren trabajar en una organización o en un espacio que contribuya a mejorar la situación actual. Así que yo siento que actualmente hay como una micro revolución de conciencia corporativa muy impulsada por los jóvenes científicos, por los jóvenes ingenieros, por los jóvenes tomadores de decisiones dentro de estas organizaciones
que se dan cuenta que ellos también tienen un papel que jugar, aún no estando en la sociedad civil o aún no estando directamente colaborando desde el Estado o desde un gobierno. Entonces, yo creo que ese punto de la conciencia corporativa es importante, pero vamos a llegar a un nivel en el cual se van a necesitar regulaciones obligatorias para las organizaciones más contaminantes, pero antes de llegar ahí nos tenemos que asegurar de que contamos con el conocimiento y la capacidad para poder cumplir con esas futuras generaciones, y estos instrumentos todos pueden ser diseñados de tal forma que permitan este periodo de aprendizaje y desarrollo de capacidades. Bien, muchísimas gracias tanto a Carlos Córdoba como a Juan Carlos Monterrey por sus aportes y valiosísima información tanto en lo que son los mercados de carbono y sus experiencias desde sus instituciones. Recapitulando un poco, lo que han dicho ambos, voy a comenzar con Carlos. Carlos Córdoba mencionaba que el mercado de carbono es una herramienta que pretende reducir las emisiones de dióxido de carbono a nivel general. Los mercados de carbono convierten las reducciones de emisiones en activos. En este sentido, los créditos se fundamentan en que son totalmente trazables, derivados de los registros, y dentro de los registros se busca la robustez en la transparencia y plataformas que proporcionen un seguimiento y también una seguridad al comprador. Definitivamente la transferencia de conocimientos de un país a otro o de una jurisdicción a otra, como el intercambio de información, es un ejercicio que no solo se recomienda, sino que se considera ya como una lección aprendida, a fin de poder implementar correctamente este tipo de instrumentos. También explicaba que en términos de los sectores que tienen un mayor potencial de implementación en créditos de compensación es definitivamente Red Plus y el sector forestal, observando ello en soluciones basadas en la naturaleza y por otro lado proyectos de energía renovable. También explicaba que para la República Dominicana tiene un gran potencial de proyectos de energía renovables y proyectos de conservación. En IETA se está trabajando con Colombia de reducción de huellas a través de miembros del sector privado, a través del registro voluntario de estas contrapartes, lo cual da fuerza al sector privado para sembrar la cultura y enlazar los diferentes programas de huella de carbono. Sobre las conclusiones, Carlos mencionaba, los mercados de carbono pueden potencializar el cumplimiento de las metas climáticas de una jurisdicción, pero también en el sector privado, como el mercado voluntario de carbono, puede ser una herramienta para el fomento de reducción de emisiones. Juan Carlos también explicaba que uno de los puntos más importantes para los mercados de carbono corresponde justo a los objetivos que esos mismos buscan o proyectan. Los tomadores de decisiones deberán establecer este ejercicio teórico conceptual si es que este instrumento vendrá a favorecer o complementar las metas de reducción de emisiones en la jurisdicción. Los especialistas nacionales deben tener un fortalecimiento de capacidades, a fin de evaluar el costo-beneficio de este nuevo instrumento. Definitivamente, coincidiendo con Carlos, el tipo de tecnología es de suma importancia también para el due diligence. Es importante tomar en consideración la capacidad de los recursos humanos de la jurisdicción que se realiza la implementación. Estos tipos de instrumentos también resaltaba que el tema de transparencia, a fin de que tenga integridad, se necesitan contar con un sistema de transparencia desde el Estado, a fin de que se pueda generar trazabilidad. Es de suma importancia que los estados aseguren que no existe una doble contabilidad. En resumen, también se deberá impulsar la cuantificación de la huella de carbono como un primer punto de partida para la implementación de este tipo de instrumentos, y ellos como una cultura de cuantificación para establecer metas tangibles para los sectores. Se recomienda utilizar las herramientas de cuantificación de huella de carbono que ya se realizan en otros países de Latinoamérica y el Caribe. En conclusión, Juan Carlos menciona que debido a los instrumentos y mecanismos de precio del carbono pueden ser viables simultáneamente en diferentes sectores siempre y cuando existan estudios de impactos distributivos, impactos económicos muy profundos que se deberán de realizar a fin de establecer la mejor herramienta para reducir emisiones. Creo haber recogido en este pequeño resumen los puntos de vista de ambos. Y en este momento también quiero darle las gracias a Juan Carlos y a Carlos
por tan importante insight de que sé que serán de mucho apoyo para la República Dominicana, y le recordamos a los participantes que sus preguntas serán resueltas a través de nuestra página web. Muchísimas gracias y feliz resto de jornada. Muchas gracias. Gracias, Luz.